Y agradezco pues nos tome esta comunicación pues nuestro colaborador de cadena de mando y especialista en estos temas militares y de seguridad, Juan Ibarrola. ¿Cómo estás, Juan? Con el gusto de saludarte, José, a ti y a todo el auditorio. Muy buenas tardes. Gracias. Sin duda alguna es una discusión que se ha centrado más en lo político que en el debate por el interés social. Se ha centrado más en lo político que en la realidad de seguridad que vive el país. Es decir, en el momento en que politizas la seguridad, y esto es muy importante, la comienzas a debilitar. No se ha entendido que la seguridad debe ser un bien público, no se ha entendido que la seguridad es la principal demanda ciudadana hoy en día, y politizarla, meter justamente las Fuerzas Armadas en este debate político, pues no es conveniente. Y no es conveniente por una razón: las Fuerzas Armadas han demostrado que trabajan para todos los partidos, para todos los gobiernos, para todas las ideologías. No están dejando de hacer las cosas en Guanajuato porque las gobierne un panista, no están dejando de hacer las cosas en Coahuila o en el Estado de México porque las gobiernan priistas. Entonces creo que es muy importante sacarlos del debate político y llevarlos a la realidad social, a lo que este país necesita en materia de seguridad pública, que necesita también en materia de respuesta federal a la seguridad, donde desafortunadamente no encuentra el gobierno otra solución que no sea el apoyo en las Fuerzas Armadas, hoy con la Guardia Nacional ya prácticamente inserta en la Secretaría de la Defensa. Ahora, esto se tiene que ver también aunado a la propuesta, bueno, más bien ya a la legislación de meter a Guardia Nacional a la administración militar. De alguna forma esto no refleja, Juan, un fracaso en las estrategias de seguridad por parte de los civiles, es decir, que tiene que intervenir de esa manera para garantizar los próximos años. No, lo que refleja es la necesidad de fortalecer la seguridad pública federal, pero también lo que refleja es una debilidad donde el gobierno no ha podido apoyar o fortalecer la seguridad pública municipal y estatal. Recordemos que el problema de la seguridad pública comienza en los municipios, pasa por los estados y después se convierte en un problema federal cuando ni uno ni otro pueden hacerle frente. ¿Qué es lo que pasa en este país? Desde hace 25 años traemos este debate, José, y creo que es muy importante decirlo y recordarlo. No es un tema de militares en las calles a partir de este sexenio. Es un tema de hace por lo menos 25 años que se encuentran coadyuvando a corporaciones policíacas que se encuentran recuperando espacios que estaban en manos de la delincuencia, que en el momento en que se les vuelven a entregar a los civiles se pierden de manera rápida, nuevamente se pierden, y es un círculo vicioso y un cuento de nunca acabar. Nuestro próximo debate debería de ser ese, justamente, cómo fortalecer las instituciones de policía en este país, cómo fortalecer la procuración de justicia que no hay, cómo fortalecer la investigación del delito que no hay en este país. Los ciudadanos no se sienten tranquilos ni convencidos de denunciar, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque están viviendo el peor de los momentos, Josué, lo digo con mucha responsabilidad, en materia de seguridad pública. ¿Tienes una respuesta en las Fuerzas Armadas y en la Guardia Nacional? Sí, por supuesto que sí. Habría que encontrarles un marco jurídico mucho mejor que es que el que van a tener estando dentro de Sedena. Sí, por muy pretencioso que se escuche, por mucho debate que se haga sobre que se militariza el país con esta circunstancia, no, lo que debería de fortalecerse son las instituciones civiles y nadie lo hace, José. Nos llama la atención, Juan, hoy precisamente encabezado en el periódico Milenio, esta nota de cómo 24 entidades tienen más soldados, marinos y guardias que policías, ya lo decías, de manera local. Es decir, ¿esto no de alguna forma también mete en una zona de confort a las autoridades locales? Ha generado, insisto, un círculo vicioso terrible, porque los últimos dos presidentes, por lo menos, el país que encontraron en un país donde las Fuerzas Armadas les daba ese apoyo, ese soporte, o se los da. Lo mismo pasa con los actuales gobernadores, con los diputados, con los senadores, con alcaldes, que han encontrado en las Fuerzas Armadas el único recurso cuando debería de ser el último recurso. ¿Cuál es la realidad hoy? Pues que sin los soldados de tierra, de mar y de aire, sin los guardias nacionales, las cosas estarían por mucho peor de lo que ya están.
había que darles este fundamento legal administrativo al pasar a Secretaría de Defensa Nacional, sí, por ese limbo, por ese híbrido que era la Guardia en materia administrativa, que hoy ya por lo menos está claro que no lo es, que no tiene que haber un proceso militar, tiene que ser un proceso de fortalecer jurídicamente, administrativamente, legalmente a una Guardia Nacional para que dé mejores resultados de los que ya está dando, porque de que los ha dado, de que está en la confianza de la gente, que creo que esto es importante decirlo, Josué. La gente cree en la Guardia Nacional, la gente sigue teniendo a las Fuerzas Armadas como la institución de mayor nivel de confianza en el país. Eso es de lo que no se habla, solamente se habla de voces que insisten en la militarización, lo cual está completamente alejado de la realidad. Claro, y así lo entendemos, pero ¿no compromete también esto a un reclutamiento en cantidad y calidad mayor para el ejército que para las fuerzas públicas? Sí, por eso insisto que debería de fortalecerse mucho la institución policial municipal y estatal. Te pongo un ejemplo. 2 de cada 3 policías municipales o estatales en toda su carrera profesional en este país jamás ascienden. Es decir, no es una profesión que dé orgullo ni que tenga un arraigo. Hay que fortalecerla, sí. Va a haber un ejemplo, hay un ejemplo claro con Guardia Nacional, porque hay que decirlo como es. Guardia Nacional o el Ejército y la Marina están preparando guardias nacionales, ojo, como profesionales de la seguridad pública, no como profesionales de la seguridad y defensa nacionales, para eso están las Fuerzas Armadas. Por tanto, ahí va a estar ese ejemplo y ojalá que sirva para que se entienda, insisto mucho en esto, que la política no puede, la seguridad no puede ser un debate político, tiene que ser un bien público y un bien nacional, José. Interesante y sobre todo, ya lo decías también, importante lo que se está determinando, si es en ese sentido más social que político. Juan Ibarrola, como siempre, muchísimas gracias por tomarnos siempre la comunicación. Sabemos que también estás ocupado en muchas otras cosas, pero definitivamente siempre también comprometido con nosotros. Gracias, Juan. Un abrazo, José, para toda la auditorio. Gracias. Gracias igualmente.